Estamos muy contentos en recibir a distinguidos exfuncionarios cupulares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A mi derecha se encuentra Paulina Guerrero, ex representante de los afiliados al IES. Está el señor doctor Marco Morales, ex director del instituto, y también el expresidente de la institución, el señor economista Hugo Villacrés. Primero, pedirle, doctor Morales, ahora requerimos de una opinión sobre esta tal reforma laboral que apunta a cambiar la cesantía del IES para cubrir el seguro de desempleo. ¿Qué grado de afectación a la larga, a la distancia, usted percibe estaría ocurriendo con estos fondos que antes tenían una condición de ser fondos sagrados, intocables, bien calculados, definidos para una sola misión, y que ahora el gobierno le da otra figura, le da otra utilización sin pedir permiso a nadie? Y entonces, ¿qué es lo que realmente va a ocurrir? Porque usted recordará, y la audiencia, que la reforma laboral apunta a cambiar la cesantía del IES para cubrir el seguro de desempleo. Entonces, es justa nuestra preocupación periodística en nombre de la población afiliada. Bienvenidos a los tres. Usted tiene la palabra, Marco. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a mis contertulios. Buenos días a la audiencia. Es como usted dice, estamos cambiando el sistema, ¿sí? Hasta la actualidad, en la cesantía, había una cuenta individual del afiliado con su aporte del 2% y el aporte patronal del 1%. El 3% hacía un fondo acumulado que de modo general se retiraba cuando uno se jubilaba, es decir, a los 30, 35, 40 años, en unos valores no muy grandes. Por ejemplo, un profesor 40 años de servicio normalmente a la actualidad retira entre 11 y 12 mil dólares en una sola ocasión. Ahora se cambia. Se deja en el tema de capitalización el 2% y se pone al seguro solidario el 1%. El seguro solidario realmente para desempleo. Eso, de acuerdo con lo que se ha escuchado en noticias, lo que trae consigo es que va a haber un ahorro por el 1% de 750 millones de dólares anuales. Esos 750 millones pueden entrar, a lo mejor a capitalización, no lo sé. A lo mejor a un sistema de reparto, no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque no hay estudios. Porque no nos están entregando un estudio que diga estas son las proyecciones, estas son las perspectivas de desempleo. El desempleo es tanto. Sí, lo que se señala es que en la exposición de motivos de la ley, lo que se señala es que hay una población desocupada de jóvenes de entre 18 y 24 años que suman alrededor de 140,000, y para ellos se les está creando una especie de seguro de empleo. ¿Por qué digo yo una especie de seguro de empleo? Porque fíjense que en el tema de pasantías, que en una norma, en un artículo se dice hasta 6 meses, en otro artículo se dice por lo menos 12 meses, ahí hay cierta contradicción. Y allí dice el Estado que va a soportar hasta el pago de el aporte patronal, es decir, el 11% y hasta 2 salarios básicos. Esto de las cifras sí quisiera dejar señalando, Gonzalo. El seguro de desempleo es para entregarle a alguien un mínimo que le permita subsistir. El mínimo que ve ahora el Estado para que le permita subsistir a alguien es 2 canastas básicas. 2 canastas básicas, si mal no estoy equivocado, es de alrededor de $1,400. Y $1,400 significa que el trabajador ha ganado 2,000. Yo creo que en el Seguro Social
si las estadísticas no están mal, el 70% de los afiliados ganan el salario básico y donde hay más movilidad es entre los afiliados que ganan el básico. Es decir, a ese sector es al que hay que irle a proteger, ¿no es cierto? Se señala también que el 1%, sí. el 1% podría llegar o no a proteger. 750 millones de dólares anuales es una cantidad altísima de dinero. Y ahí tengo yo dos preocupaciones. ¿Y por qué su escepticismo de este 1%? Porque tengo dos preocupaciones. Ustedes han ido viendo a lo largo del tiempo qué es lo que le va pasando al IES. Aquí en esta misma mesa hemos dibujado los escenarios. Primero le retiramos el 40% de la contribución del Estado para el pago de pensiones. Luego pasamos del aporte patronal, una gran cantidad, como el 4%, para que vaya a un seguro de reparto que es el seguro de salud. Es decir, de pensiones vamos retirando mucho dinero y se va constituyendo simplemente reparto, es decir, se va gasta, gasta y gasta. El tema mío es, la primera preocupación es, ¿qué estudios se han hecho sobre las reservas que debe tener la seguridad social? Ojo, las reservas no son temas para ahora, para el año 2016, ni siquiera para el año 2017, son temas para futuro, porque ahora tenemos, es cierto, aproximadamente 2.600.000 afiliados, pero esos afiliados irán para viejos de algún rato y ahí necesitan pensiones, ¿sí? La curva o la pirámide biométrica ahora ya no es tan pirámide, es menos que un trapecio, es decir, el soporte de afiliados al frente a los pensionistas ya no es una gran base. El rato que lleguemos, como está por ejemplo Fuerzas Armadas, a menos de 1 a 1, ¿sí? Entonces el tema es de dónde se van a cubrir eso. Para futuro, ¿qué se tenía? Las reservas. ¿Y qué se hace con las reservas? Incrementar esas reservas, no gastarlas. Esa es la segunda preocupación que tengo. Paulina, muy buenos días. Tenga la bondad usted, a nombre de toda la población afiliada. Bueno. ¿Qué escepticismos mantiene usted de este diseño? Realmente es una preocupación bastante grande, Gonzalo, porque primero la normativa tiene varios errores de fondo y de forma. Como errores de fondo es que primero no está cumpliendo lo que está dispuesto en la Constitución. Mire, la Constitución establece 2 seguros, uno es el de cesantía y otro es el de desempleo. Por tanto, pretender que en lo que ahora se aporta para la cesantía cubrir una parte del desempleo es bastante preocupante. ¿Por qué razón? Porque como la misma Constitución dice que cada contingencia debe ser financiada, debe tener el debido financiamiento. Y lo que decía mi compañero que me acompaña el día de hoy, deben tener los estudios, es decir, debe también tener su propio financiamiento. Entonces, no está mal tener un seguro de desempleo, más bien es positivo, porque la ley lo dice, la Constitución lo dice, pero tiene que tener su propio financiamiento. Lo que se está viendo que ahora la costumbre es coger de un fondo para dar a otra prestación, es lo que ya pasó con pensiones, se cogió de pensiones para cubrir las deficiencias de salud. Ahora se está tomando de la cesantía para cubrir un seguro nuevo que es el de desempleo. Eso es errado. Eso es errado. El seguro de desempleo debe tener su propio financiamiento. Exactamente. Su propio financiamiento, eso es fundamental. Mire, además, la Constitución... Tal vez usted mal les asesoró a los caballeros que diseñaron esta ley. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Un saludo a mis contertulios, Marco, Paulina, y a la gente que nos escucha. Yo no soy funcionario público desde hace más de 11 meses, casi un año. Y ¿No le consultaron para elaborar una ley que no tiene coherencia, para no ser
bueno, mucho más objetivo y poner las palabras exactas. Es un adefesio, ciertamente, ese proyecto. Yo no he participado en la forma en la que se ha hecho este proyecto de ley. Lo que sí le puedo comentar es desde la parte teórica, porque soy profesor de Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica, en la Facultad de Economía. Entonces, desde la perspectiva teórica, usted tiene dos tipos de seguros de desempleo. El uno es la cesantía, porque la cesantía, inclusive en la página web del IES, consta o se define como la entrega de una suma de dinero al afiliado o afiliada que se encuentra en situación de desempleo. Se financia con el aporte mensual del 2% del trabajador y el 1% del empleador. Correcto. Entonces, la cesantía es un seguro de desempleo. Ahora aparece otro seguro de desempleo. Como una prestación. Exacto, como una prestación adicional. Pero sobre todo, cuando usted ve los beneficios del fondo de cesantía, usted va a encontrar algunas cosas en las que difiere del seguro de desempleo. Por ejemplo, este seguro de desempleo que se propone es solidario, es decir, es un fondo de ahorro y reparto. ¿Qué es lo que decía Marco? Conceptualmente hablamos de un fondo en donde ingresan todos los recursos a una sola bolsa y desde esa bolsa se reparte con ciertos requisitos. En el caso del fondo de cesantía, usted tiene cuentas individuales y en la cuenta individual usted tenía una ventaja, que la ventaja es que si usted no quedaba cesante durante los 30 años de vida laboral, podía recuperar esos recursos al final cuando usted se jubilaba. Exacto. En el caso de un fondo de ahorro y reparto, usted no va a recuperar esos recursos porque es un fondo solidario en concepto. Las únicas dos cuentas individuales que ha tenido la Seguridad Social son el fondo de cesantía y en su momento los fondos de reserva. El fondo de cesantía actualmente, Gonzalo, debe tener alrededor de 4.500, 5.000 millones de dólares de los 16.000 millones de dólares que maneja el BIES. Porque de los 16.000 millones... Ya, pero están en depósito. Por supuesto. Porque ese capital pertenece a los afiliados. De acuerdo. Y además garantiza... Y yo le pregunto a la ingeniera Guerrero, perdone por estar un poco interrumpiéndoles, pero es la necesidad de hacerle más dinámica la explicación a la gente, que es lo que nos interesa. Porque hay 80% de los afiliados que no saben qué le han hecho. No conciben en qué consiste la trampa, porque han usado un lenguaje engañoso. Sí. Entonces, yo lo que digo es, si eso es un capital de la población afiliada que guarda una reserva para una mejor utilización en una temporalidad donde realmente la gente requiere para cualquier gesto de cambio en la vida, ese apoyo ha sido siempre tomado en cuenta en el dibujo de lo que va a ser la nueva historia del afiliado. Entonces es sagrado para mí, porque es que se toman sin consultar a nadie. Debe haber canales de consulta, porque si no es ese de propiedad de don Richard, ¿para qué él autoriza que se tomen ese capital? Yo creo que no hay antecedentes en ese sentido en la historia de dirigentes de la institución que hayan tomado dineros ajenos, capitalizados con otra misión o con otro objetivo, para cumplir con lo que un seguro sería, parte el afiliado, parte el patrono, pues. Y es lo que no quiere hacer el Estado. Así yo entiendo la situación. Sí, yo también lo entiendo así. Justamente es un tema también de principios, porque mire, hay un consejo directivo y tiene unas representaciones. La representación de los empleadores y de los asegurados. En ese sentido, aquí, en el fondo de cesantía están representados también cuáles son sus aportantes de este seguro. O sea, un 2% los asegurados y el 1% los empleadores. Entonces, creo yo mínimamente que debía preguntarse a estos sectores qué piensan de esta nueva distribución de sus aportes, porque son sus aportes. Pero la otra es que aquí, tomando en cuenta eso, mire, hay un error que tiene el artículo enumerado de esta propuesta de ley, que dice que el seguro cumple el principio de subsidiariedad y en ninguna parte habla del apoyo del Estado, por tanto no va a ser nunca subsidiado. Sigue dependiendo de los aportes que van a dar los empleadores y de los asegurados. O sea, el Estado no toma parte en este nuevo seguro de desempleo. Pero por otra parte, mire, yo había hecho un ejercicio el día de ayer para poder venir acá.
para que la gente entienda cómo le golpea su ahorro. Eso. En un supuesto de que una persona ganara un sueldo de $1,000, el 3% que va a la cesantía cada mes era de $30. Esos $30 en el año son $360 y a los 2 años que es el requisito para retirar la cesantía en el caso de estar jubilado, esta persona debe coger $720. Pero con esta nueva ley, de esos $30 mensuales, $10 se van a este fondo común, o sea, ya no le pertenecen. Solamente le va a pertenecer $20, que en el año son 240 y a los 2 años son $480. Es decir, va a coger $480, que es su 2%, y el 1% adicional lo va a perder. Eso se va a repartir en los empleados necesitados, pero ya no es de él. Tómese en cuenta que su empleador le aporta para su cesantía. Entonces lo va a perder. Lo que recibiría estos 480 equivale al 66.6%, es decir, pierde el 33.3% de lo que normalmente debería tener. Entonces, con esta consideración, mire, se está violando otro principio de la Constitución, Gonzalo, porque la Constitución claramente dice que ningún derecho puede ser sustituido por otro, y más aún... ¿En qué artículo está? No, me olvidé de la Constitución, pero claramente aquí la ley, en la propuesta de la Constitución. Está, sí. 369. Mire, no se puede hacer leyes restrictivas, la misma Constitución lo prohíbe, y con esto estamos restringiendo derechos. En vez de sumar, estamos retrocediendo. Entonces, ¿despojando de derechos? ¿Podría estar bien utilizada esa palabra? Porque esta es una norma regresiva. Esta propuesta es una norma totalmente regresiva. Lo podemos leer como norma constitucional. El 369 dice: el seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la Red Pública Integral de Salud. El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural. Esto alude a otra circunstancia. También menciona el trabajo que realizan de carácter doméstico, remunerado y con tareas que serán financiadas con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo correspondiente. La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiado. Esa es justamente la palabra correcta. A ver, Paulinita, y después el doctor Morales y obviamente el señor economista Villacrés. Mire, también en el mismo ejemplo que yo puse, hay casos, Gonzalo, en donde, el trabajador posiblemente nunca reciba este seguro de desempleo. Un funcionario de nombramiento definitivo en una institución, es decir, un funcionario de carrera, que al momento de su jubilación podía coger el 3% de su cesantía, ahora ya no lo va a hacer. Primero, de desempleo nunca lo va a tener, porque nunca estuvo desempleado. Entonces, ¿cuándo va a coger solamente lo que le corresponde del fondo de cesantía? El 2% que está señalado en esta norma. Yeah. A ver, vamos viendo el tema. Marco Morales. Lo que pasa aquí es que se está cambiando el sistema, como yo acabo de señalar hace pocos instantes. Fíjense ustedes que el 1% viene a hacerse aporte solidario. Esto entra en un fondo común. Yo acabo de señalar, a lo mejor se capitalice si hay poca utilización de ese fondo, y a lo mejor sea un fondo de reparto. ¿Cuánto suma ese fondo en este año? Aproximadamente $750 millones. No sabemos si va a ir a capitalización o si va a ir a reparto. Ahora bien, ¿qué hay que tener ahí muy claro? Estamos los trabajadores, los afiliados, siendo solidarios entre nosotros, nadie más. Ese es el tema. El otro, el 2%, sigue siendo mi fondo
para la cesantía le dejo ahí en mi cuenta individual el 2%. Es decir, ¿qué es lo que se está tomando? Se está tomando el 1%. ¿Para qué? Para el rato que alguien quede en desempleo. ¿A partir de qué momento? A partir del 4º mes, porque debe tener un periodo de carencia de 2 meses, luego tiene aproximadamente 45 días para hacer su petición sobre la cesantía. ¿Se afecta? ¿No se afecta? ¿Está financiado? ¿Está desfinanciado? Ustedes acaban de escuchar lo que dice bien la parte final del 369. Las autoridades de la Seguridad Social dicen, estamos financiando de esta manera. Lo que sí se está cambiando es la naturaleza del 1%. Es decir, el 1% que solamente antes era en mi cuenta individual para mí como trabajador. Este rato solidariamente aporto para quienes quedan en el desempleo. Si yo no quedo en el desempleo, esa contingencia no la tengo y entonces ese 1% no va a ser para mí, va a ser para el trabajador desempleado. ¿Quién está demostrando solidaridad a través de esta ley? El trabajador con su hermano trabajador. El Estado no entra a contribuir nada. El principio de subsidiariedad está totalmente perdido. Pero lo que yo sí digo es, las dudas, ¿no es cierto?, cómo están generándose las reservas futuras, en base de qué. Esos estudios son los que deben existir, ¿no es cierto? Ojalá no haya mucho desempleo. Y el tema de los 750 millones, que es mucho dinero, que ayudará inclusive a tener liquidez en el Estado, ojalá eso no se agote en el año. Sí, ojalá nos podría ayudar este momento un punto de vista constitucionalista, tal vez del doctor Medina López. Pese a que los 2 exdirectores de la institución y Paulina también tienen pleno conocimiento y traducen la condición obligatoria para quienes diseñan una nueva prestación de que tiene que estar financiada. Aquí Gonzalo, entonces, la discusión es, ¿este derecho es regresivo o es progresivo? Esa es la discusión. Pero la discusión también es que esto debía haber sido entregado con la fuente de financiamiento. Y no hay fuente de financiamiento porque el Estado no quiere poner, es decir, el gobierno no quiere poner un solo centavo. ¿Qué pone el gobierno para que identifique a plenitud la ciudadanía? Fíjense que porque él va a decir, yo hice la prestación. Incluso el señor presidente Correa dirá en el año 21, yo dejé fijando una ley con una nueva prestación de aseguramiento del empleo. Y eso no vemos en ninguna parte del proyecto entregado esta víspera a la prensa, salvo que yo esté equivocado. Tenga la bondad, doctor Morales. Eso, lo que usted acaba de decir, de verdad que no está en este proyecto. No está. No está. ¿Cómo se piensa? ¿Y qué condición? ¿Cómo se piensa financiar, Gonzalo? Se piensa financiar de acuerdo con esta ley el seguro de desempleo fundamentalmente a través del 1%. Lo que es de cesantía históricamente queda allí. De ahora en adelante se financia con el 1%. Pero lo que estoy diciendo, el 1% es mucho dinero, ¿sí? El 1% porque son aproximadamente 3 millones de afiliados. Entonces el 1% son 750 ¿De quién es el 1%? Millones de los afiliados, de los trabajadores. Por eso estoy yo diciendo, Gonzalo, esto debía haber partido de un acuerdo, de diálogos, de pongámonos de acuerdo, conversemos. Hay una situación crítica en el país. ¿Cómo cubrimos al hermano desempleado? Entonces se entra a discutir. Ahora el trabajador está subsidiando. Y entonces se siguen moviendo porque las tablas de estas de aporte y de redistribución en porcentajes mayores o menores para una o para otra prestación en estos últimos 9 años se los ha ido moviendo continuamente. Lo que pasa es que ahora sí se siente. ¿Qué es lo que se siente? Que le han retirado el 40%, que le retiraron el 4% del aporte para pensiones y que ahora le están retirando el 1% de la cesantía. Entonces, hay una especie de crisis. La crisis, ¿quién la está pagando? La está pagando la clase afiliada. ¿A través de qué? De la seguridad social. ¿Hasta cuándo la seguridad social va a seguir soportando todo esto? Su análisis, economista Villacrés.
A ver, como yo les venía explicando desde la parte teórica, usted lo que tiene es el cambio de un seguro por otro seguro. Un seguro que era de carácter individual, una cuenta en donde usted ponía el 2% como empleado y el empleador ponía el 1%, así se formaba este 3% de cesantía. Como prestaciones, este seguro de cesantía no solamente que le podía auxiliar al afiliado en el caso de un momento de desempleo, sino que podía tener una prestación final en jubilación e inclusive a sus deudos, Gonzalo. El tema de cesantía estaba considerado para que los deudos puedan cobrar ese 3% que estaba en la cuenta individual. Ahora, ¿qué uso pueden darle para que entienda el público? Ahora lo que tiene es un seguro de desempleo que va a tomar el 1% del fondo de cesantía, el 1% a futuro. Lo que debe quedar claro es que en la historia lo que la gente tenía ahorrado va a permanecer en sus cuentas, pero a futuro ese 1% va a tomarse, que bien se decía es de alrededor de 750 millones de dólares, para financiar este seguro de desempleo, que es un seguro entonces de ahorro y reparto. Será de ahorro si es que al final del año los 750 millones no fueron completamente utilizados en atender a los desempleados. Caso contrario, será simplemente un sistema de reparto. Pero en el seguro de desempleo usted lo que tiene es un componente solidario, si se quiere de algún modo analizar, de subsidiariedad entre los mismos afiliados, entre los mismos trabajadores. Es decir, los trabajadores que ganan más, seguramente ese 1% va a ser más en términos de aporte. No es lo mismo que una persona que gana $1,000, entonces ese 1% va a significar $10, que una persona que gana $300, que va a significar $3. $366, sería $3,6. Claro. De todos modos, todo eso va a un fondo común, y en ese fondo común, bajo las condiciones que se ponen en este proyecto, que son parecidas a las de cesantía, ojo. El seguro de cesantía también decía que usted debe acreditar 24 aportaciones, que debe tener al menos 60 días en el desempleo y que se le entregará inmediatamente su fondo total de cesantía. Acá lo que le entregan es un salario por un determinado número de meses, me parece que es hasta 5 meses que está previsto, y se entrega un salario que es un porcentaje de lo que usted ha ganado en los últimos meses trabajando. Entonces, son conceptos diferentes de este concepto de seguro de desempleo que ahora se está aplicando en el país. Se aplica en países europeos, por ejemplo, Suiza, en donde yo estudié el 2004, tenía un seguro de desempleo, pero no tenía un tema de cesantía. ¿Quién financiaba ese seguro? Mire, ahí el tema de aportes... Era un financiamiento seguramente compartido. Y el tema de aportes es muy fuerte por parte de los empleados. O sea, el tema de aporte a la seguridad social puede llegar al 30-35%. ¿Depende de sus ingresos? Por supuesto, es progresivo en el seguro, pero generaba algunas distorsiones, Aquí Gonzalo. Hay pocos aportes y nos hemos... bien o mal enseñado, como quiera verlo el ciudadano que nos escucha, a que todo lo hagan con fondos particulares o del Estado. Esa también es un argumento que suelen exhibir los gobiernos de turno. Las prestaciones, todas las prestaciones, tienen que llegar a conocimiento de las personas que tienen que aprobar una nueva prestación absolutamente financiado. ¿Cómo creería usted que debió haberse financiado? Y si hay manera de corregir todavía, si pone un poquito de interés la presidenta de la Asamblea Nacional y no cumple, digamos, porque es una orden del otro palacio, y simplemente da trámite, deja que las comisiones que no están tan bien integradas, por decir algo, en conocimiento de seguridad social, pues aprueben lo que el presidente de la República o el señor ministro de jurídico, el secretario jurídico de la presidencia, así lo menciona en el proyecto. O sea, ¿qué amerita Paulina, qué amerita este momento que el afiliado y sus organizaciones puedan reclamar al gobierno o puedan reclamar al trámite cameral? A ver, ¿qué circunstancias deben fijarse bien, atinadamente bien, estudiar adecuadamente bien, con señalamientos constitucionales apoyados
especialmente en todo y con rigor, por el 369 de la Carta Política del Estado. Paulina Guerrero, tenga la bondad, ingeniera. Sí, yo creo que realmente hay bastante madera aquí que cortar, ¿no? Entonces, los trabajadores y todo el sector empleador también tiene que hacer ya unas propuestas serias respecto de esto, porque yo considero que un seguro de desempleo está bien, pero no de esta manera. Eso por un lado. La otra seguro, es diga usted. El seguro de desempleo. Yo creo que la forma correcta es, aunque le cueste al asegurado tener que admitirlo, es incrementando el porcentaje del aporte en un punto, en 2 puntos, en los que sea, en los que el estudio dé, porque esta propuesta es de alogímetro prácticamente, o sea, el 1% no es lo correcto. Eso por un lado. Mire también, hay una cosa que debemos tomar en cuenta, que es fundamental. Los fondos de reserva y la cesantía del asegurado le permite tener una garantía para su préstamo quirografario o hipotecario. Eso es fundamental, que la gente lo conozca. En el momento de que ahorita se está menoscabando un 1% de eso, también va a verse afectado su préstamo quirografario e hipotecario. Buen punto Entonces, ese es un tema terrible que para ¿qué quedaría de repercusión a la para buena el de BIES. Dios aparentemente desfinanciado? La cartera inmobiliaria. La cartera inmobiliaria va a verse afectada. Y hay otra cosa, lo que decía Marco hace un momento, no sabemos cuánto va a ser las tasas de crecimiento o de decrecimiento del desempleo para saber la repercusión en el fondo. ¿Qué tal si, como se están viendo ya el panorama político actual, lo que viene, y lo van a decir Alberto fuerte Dají, y lo va a decir Eduardo Valencia, lo que viene es dramático. Sí, y al parecer dramático. Ya no hay remedio. Entonces Esto se viene porque se viene. Vamos a tener un desempleo grande y los fondos, y vamos a tener que entregar los fondos. Exactamente. Y el fondo de cesantía podría ya terminarse simplemente. Entonces eso es grave para la institución, es grave para el asegurado. Y lo que yo le decía, porque yo necesito también insistir en esto. Pero ¿este fondo trituraría prácticamente al IES? No tanto al IES, a su propio fondo, o sea, lo que tiene el BIES del fondo de cesantía en sus ahorros, va a tener. Pero afecta también a otra prestación, dice usted. Claro, a la prestación de los préstamos quirografarios y los préstamos hipotecarios, porque esa es garantía. Por supuesto que fondos? Sí. Sí, y por supuesto, porque los fondos de cesantía y los de reserva son la garantía para nosotros tener esos o sea, estratégicamente, políticamente, están hechos los vivos, pues, ¿no? Cuajando una ley que prácticamente al gobierno no le va a costar nada, simplemente le va a costar un poquito de inspiración, pero en negativo, pues, engañoso. Entonces, el momento que le digan, a ver, instituto, a ver, fulano, de esto dame la plata para poder yo auxiliar al desempleado, no van a ver en las cantidades o con la oportunidad que se va a requerir una prestación de esta naturaleza, que tiene que ser de una velocidad. Pero mire, Gonzalo, lo que usted dice es importante. ¿Por qué razón? La disposición transitoria, la primera que está aquí en la propuesta, da una aparente garantía a los trabajadores de que sus fondos, los acumulados hasta la expedición de esta ley, quedan garantizados. Pero eso es incierto. O sea, aquí lo dice claramente. Porque mire, en el supuesto que esta ley se aprueba mañana, esta ley se aprueba mañana, y yo quedo desempleada pasado mañana, ¿cómo me entregan a mí mis fondos? Si claramente dentro de los requisitos dice que yo debo haber acumulado al menos 24 aportaciones. Así es. Entonces, para que me apliquen esto, para que me apliquen los cuadros que están aquí, los porcentajes que están aquí en el seguro de desempleo, yo debo esperar que pase 24 meses. Es decir, esta ley no es aplicable. Están burlándose. Ahorita. Esta ley no es aplicable ahorita. Yo lo vi ayer y me parecía que era una burla. No, es que no puede aplicarse ahorita, eso le estoy diciendo. Esta ley se aprueba mañana. Y ahí estaba el ministro del Trabajo hecho el coqueto ahí con la presidenta de la asamblea, se lo ve en la fotografía, ¿no? En vez de explicar adecuadamente
la travesura, no, pues estaba él como que le entregaba el proyecto de ley más extraordinario de la administración de 9 años de la gestión Correa. Y no es así. No es, yo creo que le están engañando. No, la transitoria no está bien escrita. No está bien escrita. Falta argumentos conceptuales y falta argumentos técnicos de cómo Perdón, y falta financiamiento completo. Y falta el financiamiento. A ver, tenga la bondad. A ver, en el tema del pago, para terminar uno de los artículos del pago habla específicamente que una vez cumplidos los requisitos, los pagos se efectuarán de forma mensual a partir del día 120 de suscitado el evento. Entonces usted cumple con todos los requisitos y a los 120 días le van a pagar. Supongo yo que en esos 120 días este fondo de desempleo, este fondo común, ya va a tener los aportes de al menos 4 meses. Entonces van a existir los recursos para que se pueda pagar. El tema de fondo y el tema del debate, y creo que bien decía usted, Gonzalo, la idea de este proyecto de ley, entendería yo, es que pueda ser debatido tanto en la opinión pública como en los órganos que finalmente aprueban, para buscar un cuerpo legal que sea perfectible. El concepto de tener un seguro de desempleo no es malo, pero el IES tiene ya el fondo de cesantía, que es interpretado en muchos países del mundo en donde hay literatura de seguridad social como seguro de desempleo. Así es. Y seguro es de una desempleo. Compensación de subsistencia. Y que tiene una ventaja, que si usted nunca ha retirado, cuando queda cesante al final de su época laboral, retira el acumulado, porque es una cuenta individual. Y concretamente, ¿cuál sería su señalamiento para que se apoyen en decisiones más mejor concebidas, mejor analizadas, mejor definidas, en definitiva? Entonces, ¿qué sugiere usted concretamente? Mire, ¿recién entrar en un proceso de debate? La sugerencia es obvia a partir de lo que hemos comentado esta mañana. Hay que buscar el financiamiento de ese 1% sin afectar otra de las prestaciones que tiene ya la seguridad social, que es el seguro de cesantía. ¿Y cómo se financia ese 1%? Pues usted tiene a saber al menos 3 alternativas. La una es que financie el empleado, la otra es que financie el empleador y la otra es que financie el Estado. Esas son las 3 alternativas que existen. Habrá que debatir, probablemente dicen, mire, el 0,3 ponga el 1, el 0,3 el otro y el 0,4 el otro, el 1% ponga definitivamente el 1, pero uno de los 3 actores, pero la preocupación real está sobre el tema del financiamiento. ¿Por qué? Porque de algún modo se termina afectando una de las únicas, o mejor dicho, la única cuenta individual con que cuenta actualmente el afiliado, Gonzalo. Porque el afiliado anteriormente contaba con el fondo de reserva, que ahora se volvió un fondo de reserva voluntario, que también servía justamente para estos temas de desempleo, por ejemplo, y tiene el seguro de cesantía. Esas son las 2 cuentas individuales. Todo el resto es solidario. En términos de pensiones, ¿por qué su pensión en términos de seguridad social no puede pasar los $1,900? ¿Por qué es solidario? Más allá de que usted aporte sobre 10,000, 20,000, 5,000 o sobre 366, no va a poder pasar un límite porque es solidario. Ahora, al donde está llevando este 1% que pagaban normalmente los empleadores y que ahora pasará al fondo común, es a que también sea un fondo solidario, subsidiario, en el sentido de que los mismos trabajadores son subsidiarios con ellos mismos, es decir, existe una solidaridad entre los empleados. Bueno, esa es la base fundamental de nuestra seguridad social, ¿no? Por supuesto. La filosofía de la solidaridad. Por supuesto, y eso es importante a tener en cuenta en el seguro de desempleo. Es decir, a mí me parece que como idea, como principio, es interesante el tener un seguro de desempleo. Yo creo que el problema real está en buscar cuál es la fuente de financiamiento de este 1%. Ese es el meollo del asunto. Yo les quiero pedir de favor que tengan también la bondad de darnos a conocer cuál es la opinión que ustedes y el conocimiento que ustedes en funciones. Usted como representante, Paulina, de la población afiliada al IES, ¿durante qué tiempo usted ejerció, digamos, esa misión? Estuve como vocal 2 años, 11 meses. Es ya un periodo que puede darnos cuenta de lo que ocurrió con el call center. Este momento está
una franca discusión y ha estado durante algún tiempo y hay que tratarlo con urgencia. Porque mire usted, incluso como quedaron sin ninguna sanción una vez que se conoció esta forma de modernizar la convocatoria que hacían para que se registren y poder organizar la prestación médica, que eso era el objetivo fundamental, pues nunca imaginamos que incluso se iban a inventar llamadas fantasmas, que han tenido según un informe de la Contraloría, al que Diario La Hora, que ha estado a la altura de las circunstancias en investigación de este capítulo nefasto para la historia del IES, dice que ha detallado que el contrato del call center pactado en 19.451.000 para cerrar terminó en 28.875.000, digamos que 28.876.000 dólares. Entonces, la diferencia de 19 millones y medio frente a lo que ha tenido o termina pagando la institución es de 28.900.000. Hasta esa diferencia es demasiado abusiva. Y claro, cuando no se sanciona a tiempo, más bien se abren las alas para volar más en el perjuicio de la institución. ¿A usted le llega en su etapa de trabajo al frente de cómo es la historia que nos puede usted contar, señor economista? A ver, Gonzalo, es importante enterarnos de algunas cosas en este tema. El primero, el informe que existe de la Contraloría es un informe que habla de pagos excesivos hasta el 4 de abril y detalla los montos excesivos. Yo hasta el 4 de abril del 2014. Mi posesión en la Superintendencia de Bancos es el 7 de abril del 2014. Este contrato es el contrato 64.000.002C, que se firma el 13 de marzo del 2012 y que tiene 2 años de duración. Es decir, este contrato acaba el 2014 antes de que yo entre en funciones en el mes de marzo. Entonces, de lo que he podido observar el informe de Contraloría, lo que dice es que la forma como se había contratado era por llamadas que en efecto terminaban en citas y que por eso existió un aumento en el pago según la Contraloría General del Estado. Pero al no ser un tema... Pero pusieron un cuate ahí a que esté llamando, ¿no? Y entonces les dan el suave calificativo de llamadas fantasmas. No, era parte de la estratagema para poder... digamos, perjudicar a la institución. Es lo que aparentemente... Sobrefacturando a título de que han llamado y que han habido atenciones. Y eso ameritaría una investigación bien complicada de poder realizarla, tal vez. Es lo que aparentemente la Contraloría ha realizado, es decir, ha tomado una muestra de lo que se lee en este informe de 60 hojas que ayer en la noche me puse a revisar. Bueno, el informe se ha haber leído usted porque era... El informe de 60 hojas me puse a revisar, pero nunca fui citado para la lectura del informe. Es decir... Pero no era usted flamante presidente, si nos hubiera hecho un gran favor a todos los afiliados, si es que usted decía, esto está... Es que el informe recién sale en estos días, Gonzalo. O sea, se examina el contrato que se firmó el 13 de marzo del 2012, que dura hasta marzo del 2014, pero el informe, por eso es que el diario Últimas Noticias que usted menciona, o el diario La Hora, se hace eco del tema, pero este es un informe que sale en este mes, entiendo yo. Entonces, yo no mal podía yo poner en conocimiento de la ciudadanía un informe. Déjeme ver, aquí está la fecha exacta en la primera hoja de emisión del informe. Me dijo que usted había
leído y analizado un primer informe. Revisé este informe, porque evidentemente usted muy gentilmente me había invitado a la entrevista, entonces decidí revisar el informe que ha emitido la Contraloría General del Estado, pero es un informe 2016. O sea, los resultados de estos salen a partir del 2016, lo cual en términos de Contraloría es lógico porque los informes se realizan ex post, es decir, una vez que terminan los contratos. Exactamente. Y en este caso es un contrato que corresponde a otras administraciones y a otras presidencias de directorio. Habría que analizar quién estuvo en la presidencia del directorio y sobre todo en la administración. ¿Cuánto tiempo ha permanecido en impunidad este tema de las llamadas fantasmas en el call center? ¿Qué no es eso? Eso es una consecuencia posterior. El mismo hecho de esto fue impugnado hace algún tiempo. Seguramente usted ya estaba dentro del Consejo Superior. Mire, Gonzalo, creo que hay que hacer también una consideración importante en esto, que el Consejo Directivo, la función que tiene es diferente, ¿no? Es normal. Y en este caso hasta diciembre del 2015 tenía que autorizar los gastos que eran superiores a 7.200.000. Entonces, todo lo que era eso normaba el Consejo Directivo. Efectivamente, yo llegué a finales del 2012, 2013, donde ya había un contrato con RECAP. Primero había con Cronix, luego pasó a ser RECAP y había serios problemas. Sin embargo, se pidió, la vocalía a mi cargo pidió que se revisen algunos temas que estaban pendientes y de eso tengo amplia documentación porque había un tema que a mí, y lo recordará también Hugo, que siempre nos disgustó. Nosotros no podíamos pagar las citas telefónicas, es decir, este asesoramiento médico telefónico. Es decir, doctor, ¿sabe qué? Le llamo y me duele acá. No, o sea, un tema médico tiene que ser auscultado, pero personalmente y hasta con tanteo, porque así es el médico, así tiene que serlo. Claro. Entonces, y se pagaba por eso una buena suma. Entonces nosotros nos opusimos. Aquí sin tanteo pagaban cualquier cantidad ahora, de plata. Ni solamente con una llamada, pero lo que le digo, o sea, el Consejo Directivo, y me imagino que está, porque yo no he leído en este informe final de la Contraloría, el Consejo Directivo lo que ha hecho es normar, y de hecho lo hicimos con Hugo cuando terminó el primer contrato con RECAP, viendo ya todos los problemas que nos generaba. Se hizo un listado de requerimientos para que el área competente, que en este caso era Procuraduría y la Dirección de Salud, realicen unos nuevos términos de referencia para contratar otro call center. Entonces, en lo personal yo no estaba y jamás he estado a favor del call center. Yo he tenido unas críticas fuertes porque yo creo que el call center... ¿Quién vino con esta novelería? Esta novelería que usted le llama... es un tema nació con Ramiro González, pero mire, el servicio no es el problema, ¿no? El problema no es el call center per se, es la forma como se hace. Claro. Yo creo que el IES, haciendo una buena distribución del conocimiento de la población necesitada, un real estudio del tipo de población que necesita el seguro de salud, porque no todos acceden a la seguridad social para la salud. Podría tener su propio mecanismo de agendamiento de citas, su propio mecanismo, y que puede ser no necesariamente el call center, es la cita con el mismo médico, es la cita a través de la web, es una cita, no necesariamente el call center. Y yo no una gestión centralizada, dice usted, sino más bien un contacto. No desde el call center, porque además, mire, algo que yo le he dicho por escrito, ¿A quién le ha dicho? ¿A Ramiro? Se los dije a los compañeros en su respectivo momento, que al ser el IES parte de la red pública de salud, el call center no debería ser exclusivo del IES, sino debería ser manejado desde la misma red. Es decir, que alguien le llama, si es que es afiliado, bueno, como ya nos pagamos y nos cruzamos las cuentas, vaya al que esté más cercano. ¿Qué cabe este momento? Le pregunto al expresidente de la institución, señor economista Villacrés, ¿qué cabe este momento? ¿Hasta dónde podríamos aspirar de que se haga justicia y no quede este episodio
en una nueva impunidad, pues no. O sea, están sabidos hacer llamadas fantasmas. Estaba revisando, Gonzalo, el informe es del 27 de octubre del 2015, el informe que hace público Diario La Hora. Evidentemente es un informe que trae algunas recomendaciones. Lo que hace la Contraloría es recomendar la aplicación de una serie de correctivos a quienes están en funciones en la parte administrativa. Pero había que introducir innovaciones técnicas a la plataforma, especialmente que estaban utilizando. Yo creo que ¿Usted no está muy convencido de aquello? Yo creo que hay varias cosas, Gonzalo, pero haciendo un preámbulo para recalcar lo que dice Paulina, es importante mencionar que tanto los aciertos como los errores que puede tener cualquier administración del IES es de la administración, no del consejo directivo o de los vocales, porque aquí yo he escuchado a nivel público que ciertos expresidentes dicen, es que en mi administración se construyó tanto, se hizo tanto. Falso, porque el consejo directivo, y Paulina no me va a dejar mentir aquí, el consejo directivo no administra nada. Así es. El consejo directivo legisla o fiscaliza. Entonces, los aciertos, todo lo que se ha construido, todo lo que se ha hecho en materia de salud, son de los directores del IES, no del presidente del directorio ni de los vocales, al igual que los errores. Claro. Son responsables de aciertos y es errores. Gerencia. Exactamente, pero ojo, hay ciertos presidentes del directorio que probablemente quieren ser candidatos y dicen, no, es que lo que en mi periodo se hizo, no, nada se hizo en tu periodo, si tú eres presidente del consejo directivo, solo legislas y fiscalizas, porque si no, se cogen las cosas positivas y en las negativas dicen, no, ese era el director del IES. Entonces, linda la cosa, se lavan las manos y en todo lo bueno sí han sido responsables. También tiene usted toda la razón. Y en lo malo dicen, no, es que ahí sí fue el director, revise, Gonzalo, aquí tengo los papeles, revise si aquí está mi nombre. ¿Cómo va a estar si usted era presidente del directorio? Pues claro, si usted revisa cualquier informe de Contraloría, casi nunca le van a afectar al Consejo Directivo porque tiene funciones de legislación y fiscalización, no de ejecución. Entonces, así como a veces se cometen errores, y aquí se ha cometido un error de lo que dice la Contraloría. ¿Qué hacemos con esta mafia que se ha tomado la plataforma? Mire, sencillo, buscar primero mecanismos alternativos para agendamiento de citas. En la época que estuvimos, sacamos, por ejemplo, el agendamiento vía página web para reducir el tema de llamadas telefónicas. Estaba y dejamos trabajado el tema para agendamiento vía WhatsApp, que son mecanismos electrónicos que permiten también descongestionar y cada vez usar en menos medida el call center. Paulinita, ahí el contacto directo paciente-médico. Por supuesto. Con esto que es gratuito. Por supuesto. Entonces, el tema de la telemedicina es un tema que va avanzando en todo el mundo y en donde los médicos, debido al déficit que hay de ciertos especialistas, los médicos pueden en un tema de telemedicina tener ciertos diagnósticos internacional, Gonzalo. Hay ciertos, por ejemplo, por temas personales, en últimos días a mí me ha tocado consultar a un nefrólogo pediatra. ¿Sabe cuántos nefrólogos pediatras hay en Quito? 1. Y entonces usted tiene que esperar cita por cualquier mecanismo en el momento que se pueda dar. Y así hay varias ramas de la medicina. Entonces, ¿qué le quiero decir, Gonzalo? Hay mecanismos alternativos para ir superando el tema del call center, pero tampoco hay que olvidarse, y esto en beneficio de quienes en la administración... Pero usted va a aprender después de que deja de ser presidente. Mire, no es que aprendo, es que la experiencia que yo he ganado me permite fusionar con la teoría económica, y con esa teoría ahora pues tenemos un curso de taller de seguridad social que es muy interesante para los que vendrán, porque seguramente nosotros pudimos haber tenido algunos aciertos, otros errores. Es el curso que se está dando en el último semestre a los estudiantes de economía en la facultad para que quienes vengan en las nuevas generaciones conozcan aciertos y errores, porque seguramente se cometieron algunos errores, pero también yo sí considero lo que dice Paulina, hay muchos más aciertos. En el tema, inclusive de agendamiento de citas, acuérdese, Gonzalo, que antes la gente hacía inmensas filas para acceder a una cita. Entonces, claro, ahora los mecanismos electrónicos y que, como compartimos con Paulina en el Consejo, tratamos de que la dirección aplique, pero fueron éxitos de la dirección, pues. O sea, el tema de tener el agendamiento vía web fue de la dirección del economista Martínez, que estuvo el tiempo que yo estuve en la presidencia del directorio. Entonces hay que dar al César lo que es del César. Los aciertos o los errores de IES son de los directores generales, y es importante dar eso. En el caso que usted dice, Gonzalo, Paulina Guerrero, del examen de la Contraloría, sí.
Mire, cuando el Consejo Directivo en el año 2014, porque esto sucedió en el 2014, ya sacamos el nuevo concurso para el call center, ahí ya habían normas específicas. Y yo recuerdo claramente que el Consejo Directivo dispuso a la Dirección General de Salud Individual y Familiar que periódicamente revise, analice las estadísticas y las presente al Consejo Directivo. Entonces, yo no quiero lavarme las manos porque no es lo correcto, pero esa no era la función respecto de estas exageraciones y pagos excesivos y llamadas fantasmas. Sí debía haber hecho la Dirección de Salud. Eso por un lado. Por otro lado, también en el orgánico funcional que se estaba reestructurando, sí había una propuesta también de lo que es fiscalización para varios temas. Uno de ellos... Sí había una cláusula en ese sentido. Porque estábamos corrigiendo la normativa. Entonces, ojalá... ¿Y quién descuidó, Paulina? Bueno, no es que se la descuidó, sino que ahí sí, yo con mucho respeto... porque no voy a achacarle esto a Hugo. Hugo con él tuvimos una muy buena relación en el Consejo, pero una vez que salió Hugo, debo decir que yo sí debo culpar al presidente del Consejo Directivo actual, porque en él está la convocatoria a las sesiones de Consejo Directivo. Entonces, lo que los vocales proponen es su responsabilidad de convocatoria. Entonces, nosotros habíamos pedido que se trate también este tema en las reuniones de consejo y así. Muchas gracias, ingeniera. Muchísimas gracias, economista. Gracias. A la distancia también para Marco un abrazo y muy agradecidos por esta contribución. Ya mismo entonces en la cadena Democracia, frente a frente, el señor economista Alberto Dajic, ex vicepresidente constitucional de la República, y el señor economista don Eduardo Valencia. ¿Qué temas vamos a tratar con ellos? Bueno, el más preocupante, el más complicado, el más preocupante, cómo evitar la desdolarización. El presidente Correa, con su inercia, está propiciando desdolarizar la economía ecuatoriana, dicen analistas. Y entonces hay que armar un programa económico urgente y creíble. Cómo blindar el formato monetario y cómo coger al toro por los cuernos, como sugiere el señor Dajic. Señoras y señores, nosotros informamos, usted es el que decide.